Ahora, es casi increíble que sea necesario decir esto, pero lo es. La historia moderna comprueba esto plenamente en el siglo XX. Debería haber sido el mejor y mayor siglo que el mundo jamás conoció, de acuerdo con el entendimiento humano. Pero míralo, es uno de los peores, ciertamente uno de los peores. Alguien puede decir que esto es muy deprimente. Yo no vine aquí para ser deprimido por esto. Mi querido amigo, no es un tema de depresión, es un tema de enfrentar los hechos. Si realmente estás preocupado con el problema del hombre y del mundo, bien como con tu propio problema, tienes que enfrentarlo radicalmente. Y ahí están los hechos. Si intentas empezar con el segundo mandamiento, esto te llevará al desastre, porque el hombre no es solamente un intelecto, no es solo un ser social. De acuerdo con este mensaje, hay un principio maligno funcionando en él. Él está infectado por el pecado, él está en una condición de enfermo. Y antes de empezar a entrenarlo, necesitas curarlo en su nueva vida. Muy bien, dice el apóstol, aquí está. Él pone esto en una gran afirmación general que ciertamente es el caso para el cristianismo. Él, y solamente Él, es nuestra paz. Ahora, esto significa algunas cosas. Primero y principalmente significa que Él propio es nuestra paz. Lo que yo quiero decir con eso es que el Señor Jesucristo no solamente hace la paz, Él de hecho hace la paz, como yo les mostraré. Pero Él no solamente hace la paz, Él es la propia paz. Él es nuestra paz, que es naturalmente solo otra forma de decir esto, que nosotros debemos estar en Cristo antes que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios como el Dios de la paz. Es solo cuando estamos unidos a Cristo, es solamente cuando estamos incorporados a Cristo, o para usar un término bíblico, injertados en Cristo. Es solamente cuando somos miembros de Cristo y parte de Cristo, y participantes de la vida de Cristo, y alimentándonos de la vida de Cristo. Es solamente cuando esto es verdad sobre nosotros que vamos realmente a disfrutar de las bendiciones de la paz. Y cuando nos damos cuenta de esto, nosotros vemos la indecible superficialidad de lo que está siendo dicho. Yo no quiero ser malentendido ni decir nada irrespetuoso sobre aquellos que son llamados pacifistas. Pero el problema real de estos señores es su falta de entendimiento teológico. Es el fallo en comprender el problema del pecado. Y no se aplica solamente en esto, pero en todo el habla fácil. Hombres y mujeres que parecen decir que la cosa es tan sencilla. Solamente invitas personas para una reunión y hablas agradablemente a ellas. Y todos terminarán estrechando las manos y todo quedará bien. Hubo hombres de Estado que creían sinceramente y genuinamente que si ellas solamente hubieran conocido a Hitler, uno en cada lado de la mesa y hubieran conversado con él, todo se habría resuelto. Paz en nuestro tiempo, dirían ellos. Nosotros nos encontramos con él y llegamos a un acuerdo de caballeros. Pero nos llevaría mucho tiempo en descubrir que el hombre cuya mano estrecharon no era un caballero. Y este continúa siendo el problema. ¿Cuán superficial es esto? ¿Cuán patético es esto? Que los hombres aún piensen que con frases de efecto se puede resolver el problema del pecado en el hombre. No, no. Él es nuestra paz. Él, el eterno Hijo de Dios, que tuvo que nacer como un bebé en Belén, velado en la carne, vea la divinidad. Es esto, es Belén. Esto fue esencial para resolver este problema. Aún así, ellos dicen que solo con ser simpáticos, agradables y amigables en una reunión alrededor de una mesa puede resolver todo. No, no, mis amigos. Si fuera así de sencillo, la encarnación no hubiera nunca ocurrido. La muerte en la cruz nunca hubiera ocurrido, pero todo eso tuvo que ocurrir para que pudiera haber paz. El propio, la bendita persona, es nuestra paz.
Y es solamente cuando entendemos algo de esta doctrina mística del cristiano como un miembro del cuerpo de Cristo que podemos realmente participar de la paz y gozarla. Pero Él también crea la paz, dice el apóstol, y esto es lo que debemos dejar claro, y debemos ser perfectamente claros sobre eso. ¿Cómo Cristo crea la paz? Debemos interpretar esto bíblicamente y no sentimentalmente. Observa los términos que Él utiliza. Él es nuestra paz y después, en segundo lugar, Él hizo la paz. Entonces, hacer la paz. ¿Qué significa esto? Déjame explicarte. Esta interpretación superficial y sentimental de las Escrituras a la cual hice referencia parece pensar que esto funciona de la siguiente manera: que el Señor Jesucristo nos enseña cómo hacer la paz. Ellos dicen, lees tu Biblia y entonces anda en el espíritu de las Escrituras y de lo que entendiste de las Escrituras. Anda a tu enemigo, pone en práctica, tú lo vencerás. Yo no estoy preocupado en entrar en estos grandes temas que son parcialmente políticos e internacionales y etcétera. Pero el argumento es que si una nación simplemente se desarmara completamente, esto tendría un efecto tan asombroso en las otras naciones que nunca habría otra guerra. Esta es una manera de exponer el tema. Yo, de hecho, escuché cierta vez un hombre que en una reunión habló, yo pienso por unos 35 minutos, y durante ese tiempo él pasó por toda la epístola a los Efesios sin dificultades, y nos dijo que el mensaje de la epístola era el siguiente, y era todo tan agradablemente sencillo. Él era un pacifista bien conocido, que sufría mucho por su pacifismo, un hombre honesto, sincero y bueno. Pero esto era el entendimiento de él sobre la epístola. Era simplemente una cuestión de aplicar las enseñanzas, el espíritu cristiano. Y él nos contó una historia que fue el clímax de su discurso y que para él probaba el problema entero. Él dice que se había convertido el director de una cierta escuela de niñas, una escuela pública para niñas, y él nos dijo que algunos entre los directores hacía tiempo se sentían desilusionados con el hecho de haber castigos y recompensas en la escuela. Los niños que hacían algo equivocado eran castigados de varias maneras, y él y otros sintieron que aquello no era el modo de Cristo, no era un modo cristiano. No debería haber castigo, no debería haber cualquier disciplina en aquel sitio, pero se debería apelar a los niños. Ellos deberían comprometerse. Se debería decir a ellas que ellas serían tratadas como adultos y que los profesores y la directora confiarían en ellas. Entonces él dijo que después de varios años ellos convencieron a sus colegas en el directorio y el equipo a que concordaran con esto. Y en aquella escuela en particular, él nos dijo, todas las formas de castigos fueron abolidas. Él dijo, algunos de nuestros colegas quedaban prediciendo que aquello llevaría al desastre. Pero, ¿sabes? Él dijo, luego del primer año, después que hicimos esto, el número de becas obtenidas para Oxford y Cambridge fueron mayores que nunca. Esto es lo que ocurre, dijo él, cuando se pone el amor de Cristo en práctica y en operación. Y era eso, era tan sencillo, solamente aplicas la enseñanza y haces eso individualmente. Lo haces en grupo, comunidades y divisiones, lo haces entre países y nunca más habrá ningún problema. ¡Qué caricatura de las Escrituras! ¿Sería realmente necesario que el Hijo de Dios dejara las cortes del cielo si fuera solo eso? ¿Sería necesaria la muerte en la cruz si fuera solamente un tema de aplicar la enseñanza? ¿No es eso lo que es dicho? Es dicho que Él, Cristo, hizo la paz. No es que Él me hable para hacer algo, es claro que Él habla, pero yo solo puedo hacer algo porque Él propio hizo algo primero. Él hizo la paz. Él es nuestra paz, Él es el príncipe de paz, es el Dios de paz quien hace la paz. No es un hombre aplicando una cierta enseñanza. No, es algo fundamental realizado por Dios en Cristo, que crea una situación enteramente nueva. Es por ello, yo nunca me canso de poner esto de esta manera, que no es atribución de la Iglesia cristiana, solamente dar consejos a hombres de Estado y al pueblo, y decir a ellos cómo resolver sus problemas. No es posible. No es posible tener la paz entre los hombres hasta que los hombres se hagan cristianos.
Es imposible. Es por ello que el cristianismo es necesario. Es por ello que Cristo vino. No puedes aplicar una enseñanza cristiana a los no cristianos. Eso es una peligrosa herejía. Y no hay mayor herejía. Estas epístolas no fueron escritas para el mundo, ellas fueron escritas para cristianos. Deberíamos nacer de nuevo, debemos ser hechos de nuevo, antes que eso pueda ser aplicado a nosotros. Cristo hace paz. Esta es la proposición fundamental. Él es nuestra paz y Él hizo la paz. Esto es algo que Él trae a existencia. ¿Cómo Él hace esto? Bien, el apóstol aquí nos habla en estos versículos. Dos cosas son esenciales para que pueda haber paz verdadera. El hombre debe ser reconciliado con Dios y el hombre debe ser reconciliado uno con el otro. El apóstol expone a ambos. Él inicia con los hombres siendo reconciliados unos con los otros. Él hace así porque lo que era importante en su mente en el momento era lo siguiente. Él estaba mirando la iglesia cristiana y en ella él podía ver judíos y gentiles. Entonces él empieza con un hecho concreto de la iglesia. Allí juntos, alabando a Dios, están hombres que eran enemigos, amargos. ¿Qué los unió? Esta es la primera pregunta. Él empieza con esto. Él trata esto en los versículos 14 y 15. Y entonces, en el versículo 16, Él muestra cómo ambos unidos fueron llevados a Dios y cómo la enemistad entre ellos y Dios fue extinguida. Ahora, entonces, ¿cómo Cristo reconcilia a los hombres unos con los otros? ¿Cómo lleva a los hombres unos a los otros en amor? ¿Cómo Él destruye la enemistad que hay entre ellos? Bien, en primer lugar, Él pone negativamente. Lo negativo es, Él dice que Él derribó la pared de separación en nuestro medio. Ahora, en este momento, déjame indicar que la traducción autorizada aquí, y de hecho la revisada, no son tan buenas como podrían ser. En este punto, la versión revisada estándar es ciertamente mejor. Esta es la traducción autorizada y revisada. Él es nuestra paz, el cual de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared de separación que estaba en el medio, habiendo deshecho en su carne la enemistad. El término es usado, no está en el original. El término está en cursiva, esto es la ley de los mandamientos. No creo que esto sea muy bueno, es mejor leer de la siguiente forma. Él derribó la pared de división, de hostilidad o enemistad por la abolición de la ley de los mandamientos. Así es mejor. Él derribó la pared de separación que estaba en el medio, la enemistad. ¿Cómo? Por la abolición de la ley de los mandamientos y ordenanzas. Esta es la mejor forma de ver esto. ¿Qué significa entonces? Bien, el apóstol lo pone de la siguiente manera. Allí yo veo un judío y un gentil juntos en la iglesia cristiana. ¿Qué los unió? Bien, el Señor Jesucristo deshizo la enemistad. Existía una pared de separación entre ellos. Aquí Él está usando claramente la figura de lo que era verdad sobre el templo. ¿Te acuerdas el patio de los gentiles, el más lejano de todos? A ellos no les era permitido estar en el patio del pueblo. Había una pared dividiéndolos, la pared de separación. De hecho, aquel antiguo templo, como recuerdas, era lleno de divisiones. Había el Santo de los Santos, donde a nadie le era permitido entrar, excepto al sumo sacerdote solamente una vez al año. Nadie podía entrar excepto él. Era un lugar de divisiones. Y en Cristo, dice Pablo, las divisiones fueron derribadas. Ellas fueron abatidas, demolidas, llevadas al suelo. Y el camino al Santo de los Santos está abierto. Sí, pero primera y principalmente, aquella primera división entre los gentiles y judíos, aquella enemistad se terminó. Pero, ¿por qué él llama eso de enemistad? Porque después de todo era Dios quien había determinado los detalles relativos a la construcción del templo. Era Dios quien había dado a ley a los hijos de Israel. Aún así, Pablo dice que era esa ley de mandamientos que consistía en ordenanzas que realmente produjo la enemistad. Ahora, esto es muy importante y un punto muy sólido, y en esto vemos exactamente lo que el pecado hace con el hombre. Dios, como vimos hace algunos domingos atrás, de hecho, dividió la raza humana en dos grupos.
Él creó para sí un pueblo especial. A partir de Abraham, los judíos, la comunidad de Israel, el pueblo de Dios, y ellos son de hecho separados de los demás, y ellos debían ser separados. Y Dios dio a ellos leyes especiales, las leyes de mandamientos contenidos en ordenanzas, como Él las describe. ¿Qué Él quiere decir con eso? Bien, Él quiere decir la ley ceremonial, la ley sobre las ofrendas quemadas y sacrificios, las ofrendas de oblación y de todas las otras. ¿Te acuerdas, cierto? Puedes leer sobre ellas en el libro de Levítico y en otros lugares. Dios las estableció, ellas eran el modo por el cual los hijos de Israel deberían acercarse a Dios y que fueran bendecidos por Dios. Y a menos que ellos la practicaran, Dios no estaría con ellos y Dios no iba a bendecirlos. Dios les dio la ley y ellos no deberían comer ciertos tipos de animales y etcétera. Eran todas las leyes de Dios, la ley ceremonial, la ley de mandamientos, expresados en ordenanzas, en órdenes. Bien, si es así, entonces, ¿dónde entra la enemistad? Es ahí donde el pecado entra. Dios, de hecho, dividió el mundo en dos grupos y de hecho dio estos mandamientos, pero Él no lo hizo para crear enemistad. Él lo hizo para que los hijos de Israel pudieran dar testimonio de Él y de sus santas leyes y del medio de salvación. Pero los judíos, debido al principio del pecado y del ego y del egoísmo, ellos interpretaron de la siguiente manera, como diciendo nosotros y solamente nosotros somos el pueblo de Dios y estos otros son perros. Ellos por poco son seres humanos. Ellos cambiaron el mandamiento de Dios en una pared de separación. Ellos lo transformaron en un tema de odio y enemistad. Los gentiles miraron y dijeron, ¿quiénes son esos judíos? Que ellos dicen de ellos mismos. Ellos los odiaban y los judíos odiaban los gentiles. Este nunca fue el propósito. Esto era parte de la revelación de Dios, una parte del modo divino de salvación. Pero el hombre en el pecado transforma los propios dones de Dios en motivos de enemistad. Es así que las paredes de separación surgen. Esto no es solo un tema puramente académico, el mundo hoy está lleno de eso. Vea los dones que Dios les da a los hombres, todos por su liberalidad y graciosidad. Él da el don de habilidad y entendimiento. Él da la perspicacia para los negocios a ciertos hombres y ellos prosperan y tienen éxito. Él reparte sus dones de estas maneras. Pero ¿son todos los hombres que se arrodillan y agradecen a Dios por sus graciosos dones a los hombres? ¿Son todos los que con humildad dan honor y la gloria a Él? Y le agradecen a Él como el dador de todo bueno y perfecto don. Sabemos perfectamente que no. Están haciendo aún lo que los judíos y los gentiles hacían. Lo que ellos hacen es lo siguiente: un hombre con habilidad dice, es claro que yo tengo un cerebro, yo entiendo. Ve a aquel otro, no sabe nada, lo desprecia, lo odia. Y otro hombre mira a él y dice, ¿quién es este? ¿Quién piensa que él es? Enemistad. Y todo esto por causa de los dones de Dios, y etcétera. Con todos los otros dones que Dios da. Son dones de Dios, son maravillosos. Y si solo todos se dieran cuenta de eso y fueran humildes, todos los disfrutaríamos juntos. Y el hombre sin talento diría, cuán maravilloso es ver a aquel hombre, cuán maravilloso es Dios por tener dotado a un hombre con tal capacidad, pero no absolutamente. Esto lleva a la envidia, rivalidad y enemistad, y odio y maldad, y amargura y desprecio y todo lo que estropea la vid. Esto aún ocurre. Y nunca habrá paz hasta que todo eso sea deshecho. Y Cristo, dice el apóstol aquí, deshizo esto en relación a la religión de una vez por todas. ¿Cómo? Él abolió la ley de mandamientos y ordenanzas. Fue así que Él hizo, lo que significa lo siguiente: que el camino hacia Dios ahora ya no es el camino de las ofrendas quemadas y de los sacrificios y de las cosas que eran peculiares y especiales solamente para los judíos. Es a través de Cristo y solamente por Él. Entonces aquello que llevó a la enemistad y al celo y a la rivalidad
fue removido por Cristo, la causa de la enemistad fue removida. Y cuando el hombre ve eso en Cristo, la enemistad desaparece. El judío que realmente entiende la doctrina de Cristo no se separa más en términos de la ley ceremonial. Él dice, esto fue terminado en Cristo. Yo estoy ahora, por lo tanto, en la misma posición que un gentil. Y el gentil ve también que no existe más aquello que era peculiar, que el camino está en Cristo para él como para el judío. Entonces, todos vienen juntos a Dios de la misma manera, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, nuestro tiempo se fue y debemos dejar por aquí esto. Vea el punto que alcanzamos. Cristo derribó la pared de la separación, la enemistad, y fue así que Él hizo. Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Romanos 10:4. No hay más necesidad de ceremonia y del rito de los judíos. Fue consumado. Cristo es el cumplimiento de todo. Aquello eran tipos que señalaban para Él. El hombre nunca debería estar parado en ellos. Debería haber sido llevado por ellos a Él. Él los consumó, de manera que, en este tema de acceso a Dios, la antigua distinción creada originalmente en el propio Dios fue abolida por el propio Dios en Cristo. Y el camino ahora está abierto tanto al gentil como al judío para ir a la presencia de Dios, no por medio de un sacerdocio humano, no con ofrendas y sacrificios materiales, pero por el único mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, y por el sacrificio de su vida, su preciosa sangre. La pared de separación fue derribada porque aquello que la levantó en enemistad fue abolida. Por la sangre de Cristo, y es solamente cuando los hombres se dan cuenta de eso, que negativamente ellos serán entonces libertados de la enemistad.